Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM, hoy 4 de diciembre del 2021. Estamos aquí con Aprendiendo Biblia sin Religión. Continuamos con nuestro programa que venimos hablando dos temas hacia atrás acerca del matrimonio, el divorcio y el adulterio. Ya hemos hablado de todo lo que es el matrimonio desde la concepción civil, desde lo que dicen los diferentes estamentos, los organismos y lo que dice este Dios en su palabra llamada las Escrituras. Hoy vamos a hablar también un poco, vamos a tocar el divorcio. ¿Qué dice? ¿Qué es el divorcio? ¿Cómo está reglamentado? Y también qué dice este Dios en su palabra. Un saludo para todos ustedes, doctora Vilma, Albanuri, Amad, Mauricio. Excelente día, disfruten este programa, compártalo. Buenos días y empezamos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como siempre, les agradecemos que puedan compartir el link y mostrárselo, que muchas personas que están interesadas en estos temas puedan escuchar estos programas. Recuerden que hemos venido hablando del divorcio, del matrimonio y del divorcio, pero siempre les aclaramos, nosotros estamos aquí, ¿qué dice este Dios acerca de los temas que tratamos? Siempre es con relación a su palabra escrita, a lo que está en su palabra escrita sobre ese tema. Cuando un tema que sea de la humanidad, pero no esté en su palabra escrita, por lo regular no lo tratamos. Entonces tenemos otras instancias. En nuestra emisora FM de Leven Radio hay programas de constitución, de cuestiones civiles, científicas o cualquier cosa, sino lo que trata este Dios en su palabra. Recuerden que este Dios está la persona del Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son personas que tienen calidad espiritual divina, no creada, una naturaleza. De los tres, el Señor Jesucristo se hizo hombre. Entonces, hemos siempre hablado de lo que está consignado en su palabra. En los programas pasados ya hemos hablado que la voluntad de Dios, la expresión de Dios de lo que Él considera matrimonio. Y vamos a empezar con uno de estos versículos que nos resume de parte de Dios y de las Escrituras el matrimonio. Vamos a leer Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? Perdón, ¿no habéis leído el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, vamos a hablar del divorcio, pero desde un principio en su escritura plasmó, desde Génesis plasmó que el matrimonio es una sola carne de parte de Dios. No empezó con ningún concepto religioso, no con filosófico, no empezó con ningún concepto civil ni social. Empezó Dios definiendo qué era el matrimonio. La unión de un hombre y una mujer con unos propósitos, con un acuerdo de voluntades, con unos fines. Y estos fines no religiosos, no filosóficos, sino fines y actividades sociales, de multiplicación de la humanidad, de estar juntos, pero de parte de Dios hizo una sola carne. Ahora, ¿cómo es ese cuento de dos personas con diferentes cuerpos, una sola carne? Eso nomás lo puede hacer Dios. No está hablando de siameses. No está hablando de personas que se laceran o los modifican y los unen.
Dios es el que está diciendo, este Dios, específicamente este Dios de las escrituras que conocemos como el texto de la Biblia, está definiendo y está no solamente definiendo un concepto, está haciendo algo, está él actuando. Y pone ahí como ese acuerdo de voluntades, eso que van a hacer, tienen que tomar unas decisiones, dejar padre y madre, no odiar padre y madre, y empezar una nueva familia. Empezar una nueva como formación social del ser, de la humanidad. También habla muy claramente que el que no se une en matrimonio no peca. Y el que se une en matrimonio no peca. Pero hay que entender que ante Dios, no por ningún concepto religioso, sino protocolario y social, ante los protocolos del matrimonio, son una sola carne. Y él ha determinado que la disolución o separación de esa sola carne del matrimonio es por la muerte física. Y con la muerte, el sobreviviente se llama viudo. No quedó soltero. No se habla de soltero ni de divorciado, se habla de viudo. Se rompió la relación de lo que Dios había hecho, la muerte física de uno de los dos o de los dos. A nivel civil, a nivel cultural, a nivel legal, las diferentes culturas de la transformación histórica de la humanidad, algunas culturas, clanes, monarquías, sociedad civil, Estado, países y religiones que se han inventado, han protocolizado a nivel legal, a nivel civil, todos los protocolos del matrimonio. Entonces, en las diferentes culturas, en las diferentes devenir histórico de la humanidad, en diferentes tiempos, diferentes sociedades han determinado lo que es matrimonio y lo que no es matrimonio. Los derechos matrimoniales y los deberes matrimoniales, o no derechos matrimoniales, o no deberes matrimoniales. Pero lo importante es lo que dice aquí este Dios en su palabra escrita. Él, ante estos protocolos civiles y sociales del matrimonio, él ha establecido que es una sola carne por parte de él. Y él respeta eso y previene eso y garantiza esa sola carne. Cuando él bendice a una persona casada, lo bendice en unidad, en aras del matrimonio. Pero muchas sociedades a nivel histórico, muchas culturas, muchos clanes, muchos países, en este devenir histórico han protocolizado el matrimonio teniendo en cuenta a este Dios. Sin ser los países todos creyentes, sino que en su legislación han tenido en cuenta las escrituras. Algunos países, algunas sociedades. Otros países no han tenido en cuenta estas escrituras ni a este Dios. Y eso está bien. Eso no está mal. Eso está bien. Se rigen por estos convenios, acuerdos, legalidades de esa determinada cultura, de esas determinadas autoridades civiles. Hay países que han puesto un acuerdo, que entonces se han inventado sus religiones, porque recuerden que las religiones y esos dioses de las religiones son invento de la humanidad. Entonces hay países que están sujetos a unas religiones y entonces tienen unos acuerdos, la sociedad civil, con
la religión mayoritaria o prioritaria y hacen unos acuerdos. Hacen unos acuerdos con su religión y con su estado civil. Muchos de ellos, esos acuerdos van en contravía a las escrituras y a este Dios, porque esas religiones son aparte de las escrituras. Otros dicen que han tenido en cuenta las escrituras de este Dios, la palabra de este Dios, pero la contradicen, entresacan, estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo con esto, no vamos a hacer esto, y legalizan de las escrituras lo que les da la gana. Muchas veces legalizan acorde con la voluntad de este Dios y otras veces no acorde con la voluntad de este Dios. Aquí nosotros vamos a hablar es con las escrituras. ¿Qué ha dicho este Dios? Y voluntariamente los que aceptamos y creemos este Dios, hemos decidido, algunos que estamos en Cristo, lo práctico sería que todos los que estábamos en Cristo respetáramos, amáramos, obedeciéramos y estuviéramos de acuerdo y practicáramos y obedeciéramos esta voluntad de este Dios. Pero no quiere decir que todos los que estamos en Cristo lo hacemos. A veces torcemos las escrituras, a veces desobedecemos a este Dios, aún amándolo. Muchas veces me he encontrado con personas, yo amo a este Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy salvo, y es salvo que el Señor Jesucristo lo salvó con su muerte y su resurrección, y con su muerte en la cruz. Pero es que yo, como que me es muy difícil, no estoy de acuerdo, no tengo posibilidades de obedecerlo, eso me genera una desazón, unos contratiempos y yo no sé qué más. En ciertos aspectos, cuando nosotros desobedecemos y vamos en contravía, lo que estamos en Cristo se llama pecado. Y cualquier ser humano que haga lo contrario, crea o no crea en este Dios, porque nos creó, Él lo considera pecado. Y la paga del pecado es muerte. Eso es muy diferente. Este Dios a nadie obliga. No es que me estén obligando. A nadie obliga. Él en su palabra dice, usted decide. Te estoy mostrando mi voluntad. Y mi voluntad siempre es para hacerte bien. Porque te conozco, te amo, yo te creé, te salvé. Si estás salvo, te conviene a ti, te es útil a ti, te es beneficioso a ti, a cada uno de nosotros. Tú decides, cada uno de nosotros decide si lo obedece o si no lo obedece. Y a él le gusta, le agrada que lo obedezcamos con un profundo agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque está interesado en nuestro bienestar. El que ama procura el bienestar del otro. Hace todo lo que tenga que hacer para que el otro esté bien. Y este Dios lo ha hecho por nosotros. Para que nosotros estemos bien. Para que nosotros tengamos vida. Para que nosotros tengamos buenos frutos, buenas cosechas, tengamos paz, tengamos gozo, tengamos prosperidad, no tengamos aflicción. Algunas religiones se han inventado que nos crearon es que para sufrir y que para resistir el dolor, que para aburrirnos. Todo lo contrario, no conocen a este Dios, no conocen a este Dios. Entonces es sumamente importante conocer a este Dios, conocer su amor, su voluntad. Recuerden que Él escogió, hizo, no escogió
hizo al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel, el Padre lo ama tanto que lo fue organizando. Le fue dando, mostrándose, revelando, mostrándose a su voluntad. Y a través de este pueblo también lo reveló su voluntad al resto de la humanidad, que no somos del pueblo de Israel, pero que nos adoptó en Cristo a nosotros, que no somos del pueblo de Israel, a nosotros que somos gentiles en Cristo, nos adoptó como su pueblo. Y más todavía, el Padre, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos adoptó como hijos. Y nos volvió a recordar, cuando nos creó, ahora el versículo que leyó Albanuri, que desde un principio organizó cómo el matrimonio nos convenía y cómo nos convenía el matrimonio. Y hizo algo fundamental, fundamental. A los casados, a los matrimoniados, podríamos decir así, los hizo una sola carne. ¿Sabes para qué? Para que no estuvieran divididos, para que no estuvieran dándose la espalda, para que no se estuvieran rechazando, para que no se estuvieran incomodando. Hay un proverbio que dice, son dos más que uno. Y matemáticamente científicamente es lógico. Dos son más que uno. En todas las áreas. Dos son más que uno. Es fundamental. E introdujo eso, hizo eso, que a los matrimoniados los hizo una sola carne, porque dos son más que uno. Y los hizo una unidad. Hoy vamos a hablar del divorcio. ¿Qué él dice del divorcio? Y vamos a hablar, como siempre, las palabras, porque nos está hablando el lenguaje humano. Esta palabra, hablamos de la palabra matrimonio, hablamos ahora de la palabra divorcio. Vamos a hablar de esta palabra divorcio en las lenguas en que están las escrituras, con la cual este Dios se expresó su voluntad y nos las dejó objetivamente escritas, usando las palabras adecuadas que la humanidad utiliza para ciertos hechos, actividades y poder comunicar un mensaje. Digamos. Disculpa, Man, antes de que arranques, solo para mencionar a los oyentes el versículo que tú estabas mencionando ahorita, el oyente que lo quiera buscar, leer, está en Eclesiastés. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, habla sobre que dos es mejor dos que uno y explica por qué, es muy interesante. Listo, las palabras que encontramos referentes a este tema de divorcio es que el divorcio en español viene del latín y viene de separación, divergencia o dar la espalda. Divorcio. Divorcio. Ajá. En griego, la palabra que se utiliza es apolúo, que significa repudiar o rechazar su propia carne. Muy interesante esa definición frente a lo que venimos hablando en el momento, rechazar su propia carne. Rechazarse al mismo, Sí. dar la espalda a sí mismo, figúrense. Y en hebreo, es muy importante. En hebreo es la palabra keritut, que significa repudio, separación, división o dejar ir al otro. Eso es en hebreo. Mire que las palabras, disculpa, las palabras que está utilizando la misma humanidad y que está usando el Espíritu Santo en su palabra escrita, inspirando a personas humanas, está usando esta palabra que el mismo ser humano ha diseñado para indicar la profundidad tanto del matrimonio como del divorcio. Miren las palabras tanto en hebreo, en griego y en español que viene del latín. Indica rechazo a su propia carne. Dios no se inventó esa palabra.
el divorcio y el matrimonio. El que se inventaron esas palabras fue la humanidad. Personas humanas en las diferentes lenguas y que le dieron significado y uso a ese hecho con esas palabras. Es muy interesante que el mismo ser humano al divorcio lo llamó rechazarse él mismo, su propia carne, odiar, repudiar su propia carne, separarse del otro, darle la espalda al otro, en donde el versículo que nos leyó Mauricio, 2 son más que 1. Pero en el divorcio hay uno que se rechazó contra sí mismo. Figúrense, dio la espalda, sacó la mano, sacó la maleta. Ah, tú estás caído. Levántate tú solo, mijito, porque yo no estoy ahí. Es tan importante, tan interesante. Sí, Mauricio. Si me permite leerlo, porque es que estás prácticamente diciendo el versículo y esta palabra de Dios es muy interesante, es muy puntual. Mira, Eclesiastés 4, 9, 12. Mejor son 2 que 1. Hay varios porqués. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso es lo del matrimonio y eso es lo de una sola carne. Entonces el divorcio es darle la espalda. Pero a mí me llamó la atención esto, de que la humanidad ha encontrado las palabras para indicar eso. Y la sociedad, que muchas veces ni se ha leído la Biblia, lo que hizo el Espíritu Santo fue coger las palabras que estaban en el lenguaje humano, que estaban en la humanidad, que le estaban indicando lo que él mismo quería decir o está diciendo. Él no importó palabras del reino de los cielos, ni son palabras espirituales, son palabras cotidianas del ser humano, desde la antigüedad, que le fue poniendo nombre y concepto y uso a estas actuaciones del ser humano, cuando se casaba y cuando se divorciaba. ¿Qué sucedía y qué estaban haciendo? Y eso ya estaba establecido desde Adán y Eva. Adán y Eva dijo lo que era el matrimonio, Dios lo retomó, le pareció excelente. ¿Por qué le pareció excelente? Porque nos íbamos a ayudar mutuamente, nos íbamos a unir indivisiblemente. Y por eso Dios dijo, indivisiblemente los unos. Me parece excelente lo que se le ocurrió a Adán. Y lo reglamentó, lo fundió, lo organizó con todo su poder. Es una de las cosas que con todo su poder él organizó y fusionó. Otra organización que él fusionó hasta por las coyunturas es a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, no a todas estas iglesias que se autodenominan religiosas, porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene ciertas características puestas por él y en él. Son muy diferentes. Hoy no vamos a hablar de eso, pero es como un matrimonio y él por eso dice que se casó con su iglesia y se volvió un solo ser con su iglesia, que son personas. Bueno, volvamos aquí al divorcio. Entonces, Dios nunca está interesado y nunca podrá hacer el divorcio. Esa separación de carne, él dijo, la muerte física. Lo único que disuelve el matrimonio es la muerte física de los dos o de uno de los dos. Y miren que no queda en estado de soltero, ni en estado de separado o de viudo, sino queda en condición de viudo.
quedó otra vez con posibilidades de casarse, de hacerse una carne. ¿Por qué? Porque la muerte física destruyó la carne. Destruyó la carne. Hubo una separación, destruyó la carne. Eso es muy diferente. Por eso hay disolución del matrimonio con la muerte física. Vamos a leer un pasaje muy importante de esto del matrimonio y qué disuelve el matrimonio. Sí, Do, vamos a leer en Mateo 22, 23. Dice, ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, recuerden que la resurrección es del cuerpo. La resurrección es del cuerpo. Entonces, si resucita mi carne, la otra persona con la cual me he casado, ¿habrá matrimonio? Y sigamos leyendo. Exacto. Entonces le preguntaron al Señor Jesucristo, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Espérate un momentico ahí que es muy importante el contexto. Ahí empieza diciendo los saduceos. Los saduceos es una religión de la religión judía, o sea que es una secta de la religión judía. Los saduceos creían en el Dios de Israel. Eran israelitas. Obedecían a la ley de Moisés. Creían todo. Recuerden que tienen en este momento el Antiguo Testamento. Creían todo, cumplían todo, pero no creían en unas cosas. No creían en la resurrección de los muertos. Y miren que comienzan poniéndole la carga, porque el Señor Jesucristo está hablando de resurrección. Como el Señor Jesucristo está hablando de resurrección, ellos vienen y le ponen la zancadilla, le pusieron una cascarita. Ah, usted está hablando de la resurrección. Entonces contéstenos esto. El día de la resurrección, ¿qué va a pasar en este caso? Si el matrimonio de parte de Dios, ellos creían eso, que el matrimonio era una sola carne. Entonces ellos dicen, ah, es una sola carne. Y entonces en el de la resurrección, ¿qué va a pasar? ¿De cuál es el matrimonio? ¿De cuál carne son ellos dos? Si tuvo 7 matrimonios ante la viudez. Ante la viudez. En la resurrección, por eso es importante los contextos. ¿Y quién está haciendo la pregunta? Esta es una zancadilla. ¿Cómo nos va a contestar? Si él está creyendo y está hablando de la resurrección, y está hablando del matrimonio, y está diciendo que el matrimonio, Dios es una sola carne, y que nomás lo rompe la muerte. Entonces la resurrección, que es del cuerpo, ¿cuál es la carne de esta mujer que tuvo legalmente a los ojos de Dios 7 matrimonios con 7 diferentes hombres? Matrimonios. Sigamos ahí leyendo, Albanuri. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y miren algo muy importante, no han comprendido las Escrituras. No han comprendido el poder de Dios. Digo, tanto la resurrección como el matrimonio es poder de Dios.
Eso me pareció muy especial. No han Pero el comprendido la... matrimonio es protocolos civiles y deberes y derechos civiles. No derechos y deberes espirituales ni religiosos. La humanidad siempre, y Dios ha considerado matrimonio a nivel civil, social, pero los hace una sola carne con su poder. Eso es muy diferente. Y por eso mismo dice el Señor, ¿quién va a hacer lo contrario al poder de Dios? ¿Qué poder? Cualquier otro Dios. El ser humano va a poder hacer lo contrario del poder de Dios. Lo único que destruye esa sola carne es el poder de la muerte y de la muerte física. Pero cuando vayamos a resucitar, nos vamos a resucitar con un cuerpo de muerte y sin vida. Nosotros, los que hemos creído en Cristo y tenemos vida, vamos a resucitar nuestro cuerpo con vida. Y ahí no va a funcionar lo de una sola carne. Somos un solo espíritu con Dios y con los otros que estamos en Cristo. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo, y entonces en el reino de los cielos y en los cielos nuevos y en la nueva tierra ya estamos unidos, ya somos un solo espíritu, ya somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces por eso no habrá necesidad de matrimonio. Él no está hablando de las relaciones sexuales, que eso es lo que nos hemos abocado. Entonces los matrimonios que por alguna incapacidad, cumpliendo los protocolos del matrimonio y están casados y son una sola carne y no han podido tener relaciones sexuales por X o Y motivo, no son matrimonios, son matrimonios. No han podido tener hijos, son matrimonios. Son matrimonios, son una sola carne. Entonces vamos a ver que también le ponen otra cascarita. Si somos una sola carne, ¿por qué a través de Moisés permitiste el divorcio? Carta de divorcio, documento de divorcio. Es un documento. Dios no está separando, ya Él estableció que esa sola carne hay separación y no repudio, no repudio. ¿No es? La separación que se da con la muerte, de la disolución que se da con la muerte, no es un repudio, no es un rechazo, no es dar la espalda. Eso es muy diferente. No hemos comprendido las escrituras. En el divorcio hay repudio, en la muerte no hay repudio. No hay anulación, pero no hay repudio, no hay rechazo, al contrario, hay dolor ante la muerte del otro, ante la separación del otro. Hay tristeza, hay dolor. Eso es muy diferente. No hay repudio, no hay rechazo, como algunos divorciados. Me alegra tanto haberme divorciado. No hay rechazo, no hay dar la espalda. Con la muerte, en la viudez, no hay ese rechazo. Si comprendiéramos la escritura y comprendiéramos lo que Dios hizo con el matrimonio. Vamos a leer lo que se nos dejó en las escrituras referente a eso. ¿Por qué? Ante la pregunta, ¿por qué permitiste que Moisés al pueblo de Israel le autorizara documento, carta de divorcio? Tenemos esta porción de palabra en Mateo 19, lo vamos a leer del 7 al 12. Dice así: ellos le dijeron,
Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde un principio. No ha sido desde un principio así. No es así desde un principio establecido por Dios. Que ya no lo leyó también Albanur, la continuación. Dice, por la dureza de vuestro corazón, por la maldad de vuestro corazón. ¿Cómo así que no pueden convivir juntos? ¿Cómo es que así que van a rechazar su propia carne? ¿Cómo es que yo me voy a cortar mi mano? ¿Yo cómo no voy a reaccionar? Todo mi cuerpo no va a reaccionar ante el dolor o la herida de mi mano. Voy a mirar mi mano herida, que se friegue. Que viva como pueda. No la soporto. ¿Cómo así? Y mi mano herida. Mi propia carne herida. O el otro, yo herido en mi propia carne y el otro no preocuparse. Y no estamos hablando de economía ni de plata. No estamos hablando de eso. Es de amor a sí mismo. El que no se ama a sí mismo no puede amar a otro. Si yo no me preocupo por mi carne, ¿quién se va a preocupar? ¿Quién me va a amar más que yo? Cuando yo me preocupo por mi propia carne, me preocupo en el matrimonio por mi propia carne. Eso es vital. Por eso el Señor les dijo, no están comprendiendo la Escritura ni el poder de Dios. Por ahí te estás riendo. ¿Qué encontraste, Mauricio? No, es que es un versículo profundo y difícil de analizar porque se ha prestado para un montón de discusiones, de charlas al respecto de mala interpretación, y entonces es un versículo muy potente, o sea, realmente casi que puede salir un programa de solo este versículo. Ajá. Una sola carne. En ese. Sí, doctora, si le parece Ama al continuar. otro como te amas a ti mismo. ¿Quién va a odiar su propia carne? Ya está enfermo. El que odia su propia carne, el que repudia su propia carne, es una dureza de corazón terrible. Uno enemigo de uno mismo. Y que no se ame uno. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo. Miren cómo nos ama Dios, como se ama a Él, a sí mismo. Dios es amor y así nos ama. Así ama al ser humano, como se ama a Él. Y por eso lo respeta y por eso lo cuida y por eso no tiene un corazón endurecido. Eso es muy importante. Y dio la vida, dio su vida por su enemigo. Porque el ser humano se había convertido en un enemigo de Dios, de su creador. Y hasta el día de hoy hay personas que dicen, no me interesa, no tengo tiempo. Una persona que lo ama y que dio su vida en amor. Figúrense. Eso está en Juan 13:34. Inclusive ahorita lo estaba leyendo, dice, les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, ámense tal como yo los amé. Y como nos siga amando, no está en pasado, eso está en ahoristo, en presente continuo. Como yo los estoy amando. Los estoy amando. ¿No es? Es que siempre en estos versículos, y desde hace 3 semanas un poquitico que arrancamos con este estudio,
Y en general, en todo lo que llevamos de estudiar la Biblia, uno tiene la costumbre de usar los versículos separados cuando le convienen, pero siempre hay que mantener una integralidad completa de lo que el Señor ha dicho. Esa lectura que hizo ahora Mauricio de Eclesiastés, para mí da mucha claridad de lo que estamos tratando de lo que el Espíritu Santo está tratando de expresar, de entender ese esfuerzo de dos hechos uno, a qué se refiere y por qué esas condiciones no son como dice usted, como de, me cansé o me aburrí, sino que tiene una implicación muy profunda. Y creo que si uno cuando él dice, erráis por no comprender la Escritura, es porque se vio el tema del matrimonio como un mero trámite documental. Ajá. Documental de conveniencia y como una decisión mía. El que es meramente documental es el divorcio. Exacto. Entonces, meramente documental, pero no es la realidad. No se tuvo en cuenta la implicación que tiene. Y esa implicación para mí queda muy clara en lo que Eclesiastés está diciendo y permite como dar la comprensión a por qué las respuestas que el Espíritu Santo del Señor Cristo está dando a cada escenario que ustedes no entienden porque no harían la pregunta así. Ajá. Entonces, incluso en esas preguntas y la enseñanza, porque es que es muy interesante que no lo hemos hablado, pero después de que Mauricio termine con Mateo, ¿cómo lo cuenta el Espíritu Santo en Marcos? Es más, un poquitico diferente. Si eso a lo que muchos le han hecho énfasis en Mateo, lo leyeran en Marcos, diría, si lo quitaron en Marcos es porque no tiene tanto énfasis. Pues de pronto, vamos a ver esos dos versículos que han cogido. ¿Y quiénes han cogido? No la sociedad civil, no las leyes. ¿Quiénes lo han cogido? Los que estamos en Cristo, dolorosamente. Han torcido esta escritura por no comprenderla y por lo que está diciendo el ingeniero ahora, Amán, torcerla y acomodarlas, descuidando todo el resto de las escrituras, todo lo que habla de las escrituras, teniéndolo más en cuenta un solo versículo en Mateo. Y no teniendo toda la demás escritura. Vamos a leerla en Mateo y vamos a leerla en Marcos, y con todo lo que hemos hablado del matrimonio y de lo que es el divorcio. Y por eso se llama documento de divorcio. El Señor con el documento de divorcio ya estableció que la disolución del matrimonio es la muerte física. Él no se va a contradecir y él no se va a inventar otra cosa. Entonces uno tiene que tener claro los principios de Dios, el poder de Dios y la actuación de Dios. ¿Qué dijo? Por la dureza de vuestro corazón, les permito. Carta de divorcio. Carta de divorcio. Carta de repudio. Pero siguen estando casados. Siguen estando una sola carne, porque yo lo hice. Yo lo hice. Tiene consecuencias civiles, de derechos y deberes civiles. Lo hagan por religión, lo hagan en notario, lo hagan ante un juez, lo hagan donde quieran hacerlo. No invalidan, no anulan lo que yo hice. Vamos a leer estos dos versículos para terminar con este tema del divorcio y del matrimonio por ahora. Voy a retomar un poquito a mayor velocidad para que alcancemos a leer los dos. Dice, Mateo 19. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta del 7 al 12? Bueno. ¿Por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero eso no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación de hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo,
No todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. No está obligado, ¿comprende? Pero miren esto tan importante. Ahora léenos en Marcos. Aquí lo tengo abierto, si quieres lo leo. Ajá. Que dice Marcos 10 del 2 al 12. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito. Oigan, miren la pregunta. Esa pregunta, las dos, tanto en Mateo como en Marcos, es la misma intencionalidad. Ponerlo a prueba. Ponerlo a prueba. Eso. Y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondió él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, el divorcio no diluye el matrimonio. Por adulterio es en relación con Dios. El adulterio no es en relación con lo civil. Es legal el divorcio. Pero ante este Dios, divorciarse y casarse con otra persona en matrimonio es adulterio y no es matrimonio. Ahora, Es adulterio. Es adulterio. Eso es muy diferente. Toda persona casada que se relacione con otra persona que no es su esposo o su esposa, comete adulterio. Y el soltero que se relaciona y se casa con el divorciado o con la divorciada, también comete adulterio. Ahora, ¿por qué Mateo dice que si no es salvo, el principio es este? Todo casado es una sola carne de parte de Dios. Pero si se divorcia, quédese sin casar. Por allá en 1 Corintios también lo dice. Quédese sin casar. Porque si se casa... Inclusive se te iba a leer, Do. Lo voy a leer en 1 Corintios 7:10. Dice, a los casados, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muy importante. Ese no abandone, no la repudie, no la rechace, no la deje sola. Sola en todo amplio sentido de la palabra. Volvamos aquí a Mateo, que cogen esa salvedad. Ahí no está hablando del adulterio. Ahí está hablando es que la persona divorciada, repudiada, la expongo a que adultere. Ambos quedan expuestos al adulterio. Ambos quedan expuestos al adulterio. Pero si la carta de repudio es porque ya adulteraron, no la estoy exponiendo al adulterio. No es una salvedad. Eso es matemática. La salvedad está a lo que lo exponen. Usted al divorciarse quedan expuestos al adulterio de parte de Dios. Pero si ya son adúlteros, ¿se acabó el matrimonio de parte de Dios? No. Quiero que entiendan muy bien esto. Por eso, en Marcos
no registró la salvedad. Siempre están expuestos, si se casa con otro, adulterio. Cualquiera de los dos. Si se casa con otro, adulterio. Si toma por mujer, mire, no hay matrimonio, si toma por mujer a otra persona, por eso le dice, reconcíliese con su marido para que no adultere. Es que eso es muy fundamental. Esto es muy fundamental. El Señor no patrocina ni la fornicación ni el adulterio. Él no es patrocinador de ningún pecado. Y ante el pecado no tiene ninguna salvedad. Ante el pecado no tiene ninguna salvedad. Y nosotros hemos escuchado muchas salvedades. Es que estaba muriéndose de hambre. ¿Cómo no iba a robar? Es que robó para salvar a sus hijos. Esa salvedad no robó. Es que mintió para protegerse. Es que si decía la verdad lo mataba. Mintió. Es pecado. Mintió. Entonces, es que lo salvo, vea, salvación. Si ya son adúlteros, ya son adúlteros. Ya no se están exponiendo al adulterio, ya son adúlteros, ya están en pecado. Ya cometieron el pecado del adulterio. Dos adúlteros que se casaron, siguen en adulterio. Dos adúlteros que se casaron, siguen en adulterio. Ante la sociedad civil, no. No, aún ciertas sociedades civiles, ciertos estados, ciertas religiones, en contravía, figúrense, en contravía a la palabra de Dios, y religiones que, como la religión judía y todo lo demás, religiones que se han inventado y han metido salvedades y han metido la anulación del matrimonio. ¿Cómo van a anular una sola carne? Miren que nuestra cédula, antes de la Constitución que arreglara, en la mayoría de nuestro registro civil aparece estado civil, soltero, casado, viudo, estado civil. Es un estado social civil, pero que el Señor lo retomó para bienestar del hombre e hizo una sola carne el matrimonio. Y dice, a mí no me vengan a anular lo que yo he hecho. Los hombres, anularme. Anúlenlo para ustedes. Pero el divorciado, sea cualquiera el motivo, si se divorcia y se casa con otro, delante de este Dios, comete adulterio. Si no comete adulterio, si no hay la causal del adulterio, se quedan expuestos al adulterio. Tarde o temprano, adulterio. Si toman por mujer o toman por marido. Recuerden el pasaje de la samaritana. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora de marido tampoco es tu marido. 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahora de marido no es tu marido. De parte de Dios no es tu marido. ¿Comprende? Eran 5 matrimonios había tenido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces esa salvedad es diciéndoles, advirtiéndoles que irremediablemente cometen adulterio y están expuestos al adulterio. Pero si ya el repudio se da por adulterio, ya no están expuestos al adulterio, ya están adúlteros. Ya vienen adúlteros que lo cometieron durante el matrimonio. Ya son adúlteros.
Si es por otra causal que repudian a su propia carne, están expuestos al adulterio, pero no son adúlteros si no se casan con otro. Si no toman por marido o por mujer, que lo aclara muy bien Marcos. Irremediablemente, ante este Dios, pecó y comete adulterio. Y Dios no los mira como matrimonio, los mira como adúlteros. Los mira como adúlteros. Ah, pero los que estamos en Cristo, el Señor Jesucristo murió por eso. Pero lo seguirá mirando. Ah, la persona, como hacen muchos, que han entendido esta escritura, dice, no me divorcio. El divorcio no es adulterio. El divorcio no es pecado. El divorcio es no entender por la dureza de vuestro corazón, por la maldad de vuestro corazón. Muchas veces se da el divorcio por causa de adulterio. Pero hay muchos divorcios que ninguna de las dos personas había adulterado dentro del matrimonio. Y no están expuestos. ¿Y cómo? ¿Y qué remedio el pecado volviéndome a casar con la misma persona? Ya pecó. Eso no se resuelve así. La resolución del pecado es con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en una cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Si usted quiere dejar de ser adulto, muérase. No más. O crea en el Señor Jesucristo, que le da perdón de pecados. No, perdón, no entendí ese último concepto. O sea, si me divorcio y vuelvo y me caso con la persona para dejar el pecado, pues volverse a casar. Para dejar de seguir pecando, pero eso ya no lo borra. Exacto, pero el divorcio no fue pecado. Lo que habría sido pecado sería el adulterio. El adulterio, el divorcio no es pecado de parte de Dios. Volverse a casar es simplemente de pronto una manifestación de que entendió que no debió haberse divorciado y vuelva y se case, pero no es un tema. Y no quiere seguir exponiéndose a seguir pecando. Pero no es exacto, no es un tema asociado a pecado. Además, que la paga del pecado es muerte y la única forma de solucionarlo es creyendo en el Señor. Digamos que el tema de solución del pecado no está ahí. Se acaba esa sola carne, se acaba el matrimonio con la muerte. Y cuando muere alguno de los dos y queda viudo, no es pecado volverte a casar, no es adulterio. Por eso últimamente aún las personas han ido entendiendo esto y ha sido la matazón y los feminicidios y los maridicidios, no sé si se dice así, porque no aparecen en las noticias, pero muchas mujeres dicen que para no estar en pecado matan al esposo, no se divorcian y lo matan en vida, existiendo el matrimonio. Tampoco el Señor quiere eso. Entonces es muy interesante, ya se nos están acabando los minutos. Ya se acabó. ¿Con qué versículo o con alguna despedida de ustedes? Hay un versículo en Hebreos, sí. En Hebreos 13 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Me alegra, Mauricio. Gracias al Señor por la claridad en su palabra. Un abrazo. Chao, chao.